compañeros, un saludo fraterno de todos los pensionados del país. Queremos comenzar un programa en el cual vamos a hacer varios videos donde vamos a explicar un estudio juicioso sobre las pensiones en nuestro país. En este programa está vinculada nuestra Federación de Pensionados de Bogotá y Cundinamarca, las asociaciones afines a ella como la Asociación Nacional de Pensionados del Banco de la República, la Asociación Nacional de Pensionados del Banco Popular, la Asociación Nacional de Pensionados del Ministerio de Agricultura, Asociación Nacional de Pensionados del Banco Bogotá, Asociación de Pensionados del Antiguo Banco de Londres y Montreal, Asociación de Pensionados Extrabajadores del Seguro Social. Este es un programa muy importante. Espero que todos lo veamos, lo analicemos. Es un estudio juicioso realizado por el doctor Gustavo García, presidente de nuestra federación, con una experiencia de 37 años como profesor universitario, 15 universidades, en este momento en la Universidad Nueva Granada. Es muy explicativo. Tenemos que reaccionar, compañeros pensionados, tenemos que ver las bondades y los defectos de estas propuestas. Es una obligación defender nuestros hijos, defender nuestra familia y defendernos de una cantidad de errores que tienen las propuestas que se van a tramitar en el Congreso. Vamos a explicar primero que todo en qué consiste el sistema actual de pensiones, sistema pensional colombiano, para después entrar en otro video, en el próximo video, a explicar qué es lo que se está proponiendo actualmente a través del proyecto de ley 293 del año 2023 Senado. ¿Cuáles fueron los modelos fundadores de este tema de la protección social a través de las pensiones? Nos remontamos al año 81, el canciller alemán Otto von Bismarck presenta al Congreso de ese país el proyecto de ley de la primera ley de seguridad social. Y hay una cita memorable que es muy importante tenerla en cuenta porque nos indica claramente el objetivo fundamental del sistema de la seguridad social y la función que cumple el Estado en este momento. Dice un parlamentario al canciller, dice: ¿es usted consciente de que si sale este proyecto de ley de seguridad social en pensiones, va a ser dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y la respuesta de Otto von Bismarck es: ese es precisamente mi objetivo. Y esto es muy importante porque nos está diciendo específicamente que es el Estado en cualquier país del mundo el que responde por la seguridad social de los adultos mayores. El segundo marco muy importante que se da en cuanto a lo que representan las pensiones para los ciudadanos es el que nos presenta el economista inglés William Davies, que en 1942, por delegación que le hacen el presidente de Estados Unidos Roosevelt y el de Inglaterra en ese momento Churchill, establece lo que se llama el modelo de pensión universal. Es decir, en el mundo hay dos tipos de modelos en cuanto a pensiones: el seguro social de Bismarck y el modelo de pensión universal de Davies. En cuanto al sistema pensional, hay sistemas informales, sistemas formales. ¿Cuáles son los sistemas informales? No se paga nada, simplemente la persona se atiene a lo que sus descendientes, específicamente sus hijos, le pueden brindar de seguridad social, de dinero, de comida, cuando lleguen a viejos. Mientras que los sistemas formales son los que están establecidos por leyes. Precisamente aquí está el concepto de qué es pensión. La pensión es un esquema de rentas o pagos periódicos que una entidad pública o privada se compromete a realizar a una persona que le ha entregado periódicamente una suma de dinero, llamado aporte, a partir del cumplimiento de una condición preestablecida. Semanas de cotización y de edad, en el caso de la pensión de vejez,
o también que esté cotizando para el caso de pensión de invalidez, el segundo tipo de pensión, o también para el caso de fallecimiento del aportante trabajador activo o fallecimiento del pensionado, pensión de sobrevivencia. La causa que genera el pago y sus montos son elementos cruciales en la determinación de la pensión, lo mismo que la fuente de su financiamiento. Entonces, el hecho generador de las pensiones es que es el inicio de la vejez, la ocurrencia de la invalidez por enfermedad general o por causa del trabajo, o por un accidente de riesgo común o por causa del trabajo que invalida, que hace que se quede inválida la persona. Y el fallecimiento, que puede generar estados de viudez, orfandad o pago a descendientes. La fuente de financiamiento, el trabajador aporta una parte, el empleador aporta una parte y el Estado aporta otra parte. Esa fue la filosofía cuando se creó el Instituto de Seguro Social, hoy por pensiones, por ahí en 1967. La ley que se creó, el decreto que se creó, que creó el sistema pensional de hoy por pensiones, decía: el trabajador aporta una parte, el empleador otra y el Estado otra. Sin embargo, el Estado nunca aportó. En 1973 hay una norma que dice que deja simplemente el aporte a cargo del trabajador y del empleador. Pues, los sistemas formales, como les decía, aquellos que se establecen en normas, como los que tenemos actualmente en Colombia, implica que se haga una contribución definida. Esa contribución definida aplica a los dos regímenes que hay en Colombia: régimen de prima media, régimen de ahorro individual con solidaridad, y un beneficio definido que se aplica únicamente en el régimen de prima media, y un beneficio no definido que se aplica únicamente en el régimen de ahorro individual. Ya después vamos a ver por qué el beneficio no es definido en el caso del régimen de ahorro individual o fondos privados. Para entender lo que es el proyecto de reforma pensional, es importante mirar el horizonte temporal de un sistema pensional. Aquí tenemos a José y a María, que empiezan a trabajar en el 2024 y que durante 1300 semanas, 300 meses o 25 años, que es aproximadamente lo mismo, cotizan mes a mes. Una vez se logra esta reserva y una vez se cumplan dos requisitos, la edad y las semanas de cotización, esta persona, María y José, empiezan a devengar la pensión, que les dura aproximadamente 25 años en el caso colombiano. Más adelante explicaremos que esos 25 años corresponden a la expectativa de vida de ese colombiano que recientemente se pensiona, de acuerdo con cálculos oficiales de la entidad que elabora las estadísticas en Colombia, el DANE. De tal forma que, de acuerdo con esa expectativa de vida, va a durar 25 años, es decir, la persona obtiene la pensión en el 2049 y en promedio vive 25 años. Parámetros de un sistema pensional, entonces. En los primeros 25 años, en donde solamente se aporta, los parámetros son los siguientes: un ingreso base de cotización. ¿Qué es eso? Ingreso base de cotización es el salario que se gana como trabajador o como persona que es independiente, y la tasa de cotización o aporte, que para el caso nuestro es el 16%. Entonces, durante este tiempo entrega una tasa de cotización, se acumula un capital a su favor que se le entrega al Estado, y cuando llegue a cumplir con los requisitos, entonces se aplican otros parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Lo que les decía: tiene que cumplir con 1300 semanas de cotización, tiene que tener una edad que es 57 años mujeres, 62 hombres, y tiene la entidad que le va a calcular la pensión tiene que mirar cuál es el ingreso base de liquidación, es decir, sobre qué ingreso, sobre cuántos salarios, le va a aplicar lo que se llama la tasa de reemplazo, precisamente el último parámetro, que es el porcentaje sobre un ingreso que se va a que permite calcular la pensión. Entonces, ¿cuál es el ingreso base de liquidación en el caso por pensiones? Los últimos 10 años de aportes, o si le es más favorable, toda la vida laboral de aportes que realiza la persona. Sistema pensional colombiano. ¿Cuál es el marco legal? La Constitución Política, en el artículo 48, establece el sistema de seguridad social y pensiones, y la Ley 100 del 93, reformada
por la Ley 797 del 2003 y por el Acto Legislativo número 1 del 2005, adicionan o cambian esa normativa que se creó en la Ley 100 del 93. Hay otras resoluciones, pero las más importantes son estas. ¿Cómo está conformado entonces el sistema pensional colombiano? Está compuesto por dos regímenes entre sí, que compiten entre sí, que es el régimen de prima media, aquí lo tenemos, que administra Colpensiones, antiguo Instituto de Seguros Sociales, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que administran una cantidad de fondos, los que llamamos nosotros fondos privados. Parámetros que se comparten con los dos regímenes: un ingreso base de cotización, que es el salario, repito, es el salario, la tasa de cotización, 16% sobre el salario, requisitos para invalidez, requisitos para pensión de sobrevivencia son los mismos, o sea, la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez se adquieren cumpliendo los mismos requisitos en los dos regímenes. En lo que hace referencia a la pensión de vejez, sí hay una diferencia entre lo que es el régimen de prima media con pensiones y el régimen de ahorro individual. En cuanto a los parámetros del régimen de prima media, tenemos un ingreso base de liquidación, es decir, que cuando la persona llega, decíamos en la gráfica anterior, a los 25 años, se dice, le vamos a aplicar una tasa de reemplazo del 55 al 65%, se cumple 1.300 semanas, con base en el ingreso, en los salarios sobre los cuales aportó en los últimos 10 años. Si es más favorable, se aplica toda la vida laboral. La tasa de reemplazo, decía, 55 a 85 años, y la edad de pensión, 57 años mujeres, 62 años hombres. En el régimen de ahorro individual no, se puede pensionar a cualquier edad, siempre y cuando se cumpla con un capital mínimo que permita una pensión vitalicia. No son aplicables los parámetros indicados en esta parte anteriormente. ¿Por qué? Porque ahí no importa cuál es la tasa de reemplazo, no, la tasa de reemplazo no aplica acá. Si la persona tiene un capital de 330 millones de pesos al final de sus aportes, eso le permitirá, sobre ese capital, el fondo privado le hace la proyección y dice, usted va a ganarse un salario mínimo. Ahí no hay porcentaje. Por eso se decía anteriormente, explicaba anteriormente que es un beneficio indefinido. Queda el hecho de que llegue, devolvámonos acá un poco, de que llegue aquí a los 330 millones o a los 500 millones a los 25 años, los da los aportes del 16% menos la comisión que se cobra y la rentabilidad que obtengan los fondos privados. Y este es, y lo decimos con toda honestidad de nuestra federación, esa es la preocupación que se tiene, porque indudablemente los rendimientos de los fondos privados en los últimos 10 años no han sido buenos, han sido, en muchas ocasiones se ha perdido. En el año 2021 se perdió, y en muchos años lo que ganaron ellos en tasa de rentabilidad real, es decir, descontando la inflación, fue negativo. Entonces, vuelvo y repito, no hay ingreso base de liquidación, ahí es un capital. No hay una tasa de reemplazo, ahí es una proyección que es con respecto al capital que se obtiene, al final en forma vitalicia se va a obtener X valor de pensión, y no hay edad de pensión porque la persona puede llegar a pensionarse a los 50, a los 45 años. Lógicamente tiene que haber aportado bastante dinero para que pueda lograr esa pensión. Igualmente, ¿cuáles son los requisitos? Seguimos con las diferencias. ¿Cuáles son los requisitos del régimen de prima media? Haber cumplido 57 años, decía, las mujeres 57 años las mujeres, 62 los hombres, y totalizar 1.300 semanas de cotización equivalentes aproximadamente a 25 años o 300 meses. Los requisitos para la pensión en el régimen de ahorro individual es tener un capital acumulado en su cuenta de ahorro individual equivalente al 110%, que se requiere para un salario mínimo de mesada. No requiere haber cumplido ni las semanas de cotización si este valor de reserva individual es equivalente a este 110%, que le permita pagar el salario mínimo de pensión. Hoy día, el valor equivalente al salario mínimo de pensiones son 330 millones de pesos, con los cálculos que permanentemente se hacen por parte de diferentes personas y entidades. Seguimos con las diferencias entre
Colpensiones y fondos privados, tasa de reemplazo. Para los que alcancen a cotizar únicamente 1.300 semanas, la norma, la ley 797 que reformó la ley 100, pide 1.300 semanas y el porcentaje de tasa de reemplazo, porcentaje sobre el ingreso, sobre el cual va a ser pensionado, estará entre el 65 y el 50% y el 65%, perdón, y el 55%, aplicándose la siguiente fórmula: 65.5% menos 0.5 por cada nivel de salarios mínimos adicionales al primer salario. Es decir, que si la persona gana 10 salarios mínimos, Colpensiones le va a hacer la siguiente cuenta: 65.5 menos 0.5 por 10, esto nos da 0.5 por 10, nos da menos 5, entonces la pensión será 65.5 menos 5, la pensión será, o la tasa de reemplazo será del 60.5%. Si es 20 salarios mínimos, la tasa de reemplazo, hagan ustedes la cuenta ya, es del 55.5%. Pero si adicionalmente, si sobre las 1.300 semanas puede cotizar, y ese es un caso que se da muy en Colombia, que se da bastante en Colombia, entonces por cada 50 semanas cotizadas se reconoce a todos el 1.5% sobre cada 50 semanas. Pero no puede haber una pensión, la pensión máxima que hoy día otorga Colpensiones es el 80% sobre el ingreso base de liquidación. Como les decía anteriormente, el ingreso base de liquidación será los 10 últimos años de cotización o el de toda la vida laboral, si este último es más favorable al nuevo pensionado. En el régimen de ahorro individual, opciones de pensión, la persona puede decir cuando llegue y cuando decida pensionarse, si quiere que sobre su capital, en este caso una compañía de seguros le diga: mire señor, yo le ofrezco todos los meses esta misma suma, de aquí hasta que usted fallezca, le hacen una proyección y ese es el valor que se va a ganar. Por norma legal, y eso es muy importante decirlo hoy, todas las pensiones se deben reajustar, todas, sean de Colpensiones o de los fondos privados, por el valor, por un porcentaje equivalente a la inflación, o la que llamamos, de acuerdo con equivalente al IPC, índice de precios al consumidor. O puede decir, si tiene, digamos, 500 millones, 700 millones de pesos en su reserva individual, que en 5 meses le entreguen 400 millones de pesos por un valor mensual importante, pero la norma dice: pero usted puede hacer eso siempre y cuando deje un saldo que le permita que durante el resto de vida laboral, usted va, de vida, usted va a tener un ingreso mínimo de un salario mínimo. Siempre, aquí se reitera, siempre debe quedar un capital mínimo para que sea posible pagar una mesada pensional vitalicia mínima, porque la Constitución, el artículo 48 de la Constitución dice claramente: no podrá haber en Colombia pensión inferior al salario mínimo, es decir, la mínima es la que equivale al salario mínimo. ¿Qué recomienda nuestra federación entonces? Y en esto queremos ser muy honestos en esta recomendación. Si usted es un trabajador, empecemos con los fondos privados. Si usted gana menos de 1.6 salarios mínimos y piensa que no va a ascender en la escala salarial en su futuro pensional y considera improbable que alcance las 1.300 semanas, quédese en un fondo privado. Una explicación: una señora que trabaja en la casa o un obrero que trabaja 3 meses al año y que difícilmente sabe que va a ganar más de un salario o de 1.6 salarios mínimos, es muy improbable que llegue a las 1.300 semanas, y entonces en ese caso quédese, porque si llega a las 1.150 semanas, el fondo privado le otorga la pensión, mientras que Colpensiones le va a pedir que sean 1.300 semanas. La norma es así, y en ese caso es favorable para esa persona quedarse en los fondos privados. ¿Por qué? Porque aplica la pensión, y en este caso es mejor que se quede en el fondo privado porque aplica la garantía de pensión mínima, que dice que se puede establecer, que se puede pensionar cuando llegue a la edad de pensión, siempre y cuando haya cotizado 1.150 semanas. Si no cumple las 1.150 semanas y llega a la edad de pensión, el saldo que se le devuelve ha sido superior en este régimen por pensiones. Y en esto también queremos ser muy honestos. Conocemos muchos casos
en que cuando la persona no llega a las 1100, a las 1300 semanas en Colpensiones, le devuelven valor por semanas equivalentes de cotización. En Colpensiones le devuelven 10 millones de pesos, mientras que en los fondos privados les devuelven 20, 25, 30 millones de pesos. Pero si usted de aquí viene el mensaje claro a los profesionales y a las personas que saben que van a tener un trabajo constante y que se han esforzado por estudiar y por permanecer en el mercado laboral, si usted gana más de 1.6 salarios mínimos y considera muy probable que alcance las 1300 semanas, lo mejor es que se queden en Colpensiones. ¿Por qué? Porque aquí la tasa de reemplazo, como les decía, es del 55% al 80%, mientras que la tasa de reemplazo en el fondo privado, en los fondos privados, según información oficial que se dio el año anterior, 30 de enero del 2023, en la subcomisión de concertación, donde se analizó el proyecto de reforma pensional, según la OIT, una funcionaria de la OIT, la tasa de reemplazo en el sistema, en el régimen de ahorro individual es del 28%. Entonces, si comparamos el 28% contra el 60 o 80%, lógicamente de lejos es mejor que se cotice, que coticen por pensiones, siempre y cuando, vuelvo y repito, ganen más de 1.6 salarios mínimos y siempre y cuando tenga claro de que seguramente va a estar cotizando, va a llegar a 1300 semanas, mujer hasta que cumpla 57 años y hombre hasta que cumpla los 62 años. No dejamos para otro momento la explicación la explicación de lo que pasará en el tema de las mujeres, porque la Corte Constitucional dijo que solamente con 1000 semanas de cotización las mujeres tenían derecho a la pensión. Eso lo dijo la Corte, pero no se ha vuelto ley, no se ha reglamentado y por lo tanto por ahora es una expectativa.